Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Cómo vamos? De nuevo encontrándonos por acá para compartir estos momentos gratos, estos momentos en que nos invitamos a escucharnos, a escuchar el alma, a escuchar historias, a escuchar movimientos que estamos haciendo desde la conciencia, a escuchar también relatos fascinantes que a veces yo creo que nos van llevando por ese camino y a disponernos también a asumir una actitud de aprendices. En esa actitud de aprendices cada uno de nosotros va aportando lo mejor de sí y por eso es muy bonito que tengamos un espacio como estos para poder conversar, para podernos sentar a dialogar y por qué no para tratar de entender todo lo que estamos viviendo en este proceso de vida con todas las circunstancias que han surgido y que nos invitan a reflexionar, a mirar la vida de una manera completamente distinta. Bueno, vamos a saludar entonces a algunas personas que se van uniendo: Neula Estudio, Moni Montoya, Paula Gaviria, María Luisa, Luces Lu, Marjorie, Blancarango, Cecicar, Daniel Trujillo, Ana Katy, A. Gaviria, Claudia M., María Luisa, Connie Guillén, Paula Andrea Correa, Carlos González, un abrazo para ti, Sofi Mar, Sandra Lond. Qué bueno, doña Sandra Lond, mi esposa, está por aquí, qué rico. Beatriz Betancourt, Beatriz Elena Ramírez, Claudia M., Lucía. Bueno, saludos a todos ustedes. Qué bueno ver tanta gente aquí conectándose. Esto es una maravilla. Lizardo, Mara Eugenia. Bueno, saludos a todos. De verdad que muy grato tenerlos aquí y qué rico que sigamos compartiendo muchas de estas historias. Hablamos hoy de un tema, o elegimos un tema muy especial, que lo titulamos Todo fluye. Y es que realmente todo fluye. Si existe vida, todo tiene que estar fluyendo. La vida es dinámica, la vida es cambiante, la vida es movimiento. Y por lo tanto, cuando decimos todo fluye, significa no podemos engolosinarnos con una sola cosa o con una sola emoción o con un solo movimiento, porque cuando nos engolosinamos estamos metidos en esto solo y por supuesto que a veces nos apropiamos de cosas que ni siquiera nos pertenecen porque estamos viviéndolo desde la necesidad de tomar posesión de cada cosa, pero fluir significa soltar, liberarse. Fluir implica respirar, sentir, vibrar. En el momento mismo cuando nacimos, cuando pasamos a través del canal del parto, los pulmones estaban completamente colapsados. Y obviamente cuando el bebecito asoma su cabeza por el canal del parto y seguramente ve a un médico tan feo, entonces hace ¡oh! Y los pulmones inmediatamente se inflan. Esto pareciera una cosa perfectamente natural, pero imagínense en ese momento esa bocanada de aire, ¡pum!, cómo pega contra las costillas y cómo debe doler ese impacto. Yo creo que por eso es que todos lloramos en el momento del nacimiento como una manera de reflejo. Normalmente, de hecho, se utiliza esta expresión del llanto y la forma en que se haga dentro de muchos otros signos o síntomas para saber un índice que se conoce como el Apgar, que es la vitalidad de ese bebé al momento de nacer. Pero eso desde ya es impactante, pero desde el mismo momento en que hicimos esa primera respiración hasta el resto de nuestros días, ese pulmón nunca jamás deberá colapsarse y está haciendo este movimiento que permite inspirar y expandirse, expirar y contraerse. Eso implica que estamos haciendo ese movimiento dinámico y cambiante que también está marcando, fíjense, inspiramos, pausa, expiramos, pausa y vuelve y empieza el mismo juego. ¿Qué implica esto? Que cuando nosotros nos permitimos fluir, nos permitimos respirar, nos estamos conectando también con esa posibilidad de verdaderamente sentir, de vibrar, así como la cuerda de un piano al ser tocada cualquier tecla suena,
en ese momento esa cuerda lo que está haciendo es un movimiento ondulatorio, vibratorio, que permite entonces obtener un tono determinado. Pues bien, la misma cosa ocurre con todo nuestro cuerpo, porque digamos que en ese momento nuestro propio instrumento necesita emitir una nota específica, y esa nota específica nos implica pasar de las capacidades a los desafíos. Cada uno de nosotros tiene un desafío importante, o muchos desafíos en nuestra vida van circulando y van apareciendo enfrente nuestro, pero para eso implica que tengamos capacidades, es decir, es volver a pasar de los talentos a los retos. Y cuando cada uno de nosotros va identificando esos retos a partir de esos talentos, a partir de esos dones de los que fuimos dotados, entonces allí la vida empieza a hacerse por lo menos mucho más, a generar muchas más expectativas. Bueno, ¿y qué sigue? ¿Qué es lo que podemos dar en la próxima nota que brindemos? ¿Qué es lo que cada uno puede hacer para realmente forjar su destino? Sin embargo, cuando nos engolosinamos, muchas veces nos quedamos adheridos, por decir algún término, a esas emociones que vivimos en un momento determinado. Hoy veía a alguien en la consulta y me manifestaba que tenía muchos temores de conducir y que no entendía por qué esos temores y qué era lo que había pasado, porque, es decir, súbitamente empezó a tener esos temores. Normalmente cuando eso empieza a ocurrir, cuando un temor empieza a expresarse de manera súbita, aparentemente sin explicación, y digo aparentemente porque generalmente el subconsciente lee cosas que el consciente no. Entonces, por ejemplo, pudo haber visto en un momento determinado un accidente automovilístico y en ese momento ella rebobinar algo que le ocurrió en su pasado y que empieza a salir a flote como si en ese momento lo estuviera viviendo. Pues bien, hacemos esas trampitas que hacemos en consulta, tomándole el pulso, preguntando por edades a ver qué había ocurrido, y nos encontramos que a los 6 años de edad, creo que fue a los 6 o 5 años, no recuerdo muy bien, en ese momento ella iba montada en un carro de estos Willys viejos, y en alguna curva o algo la puerta del carro se abrió y su papá estaba ahí y ella sintió que su papá se iba a salir, y dice, inmediatamente yo cogí mucho temor, mucha angustia en ese instante. Eso que para una niña que parecería... es decir, esto parecería un suceso medio trivial, sin mucha importancia, pero eso para una niña que todavía no ha desarrollado completamente su corteza cerebral puede representar una amenaza, porque su imaginación inmediatamente crea toda la película, y esa imaginación es la película que se rebobina inmediatamente y que se queda metida ahí en el subconsciente hasta que en cualquier momento, si no fue lo suficientemente aclarado ese suceso, algo parecido dispare un evento que a ella le haga evocar eso que en un instante vivió o sintió. Y por lo tanto, esto puede generar algún tipo de bloqueos que pueden llevar a temores inexplicables, porque esos engramas, esas escenas vividas en un momento determinado salen a flote. Posteriormente seguimos haciendo el ejercicio y encontramos, fue muy simpático, porque a una edad posterior yo le pregunto, ¿qué te pasó a este? Y me dice, pues es que ¿a quién se le ocurre? A mí me da mucha risa esto. ¿A quién se le ocurre decirle al marido que le enseña a manejar? Pues ella salió con su marido a que le enseñara a manejar, y por supuesto el marido se pone muy nervioso, me vas a desbaratar el carro, me vas a entonces se baja del carro y le dice, lléveselo usted como pueda, y entonces se baja el marido, ¿no? Entonces yo le digo, bueno, vamos a volver esto una caricatura, y en el momento en que está visualizando esa película que ocurrió en un momento determinado, yo le digo, vamos a meterle gracia a esta película, y le digo, imagínate que tú vas persiguiendo, bueno, a ella se le ocurre que va persiguiendo a su marido en el carro, y el marido va trotando en las calles en calzoncillos, descalzo, y se empieza a generar una imagen muy jocosa. Esto se hace con un propósito, porque es caricaturizar el drama en un momento determinado, y cuando uno caricaturiza ese drama, cuando lo vuelve medio broma, lo único que está haciendo es quitarle carga emocional al suceso vivido, que le permite entonces reconstruir o generar una escena ya no con esa cantidad de emociones complejas y digamos que hasta competitivas con la razón, sino que en ese momento se empieza a generar una escena hilarante, simpática, que simplemente le quita todo el drama
a lo que está viviendo. Eso implica entonces que muy seguramente cuando se vuelva a evocar un suceso similar, ya simplemente su subconsciente lo va incluso a relacionar con cosas simpáticas o agradables y va a cambiar por completo la connotación. A veces temores, fobias y cosas que se han quedado ahí enredadas por mucho tiempo surgen a flote en una circunstancia como esta, pero se resuelven de manera simple porque el subconsciente es el niño pataletoso. Si uno le hace caso a la pataleta, pues entonces obviamente esa pataleta tiene un sentido y al día siguiente va a ser otra pataleta completamente distinta. Cuando fluimos, surge también una cosa fundamental, que es el deseo intenso, la pasión, las ganas, el entusiasmo, la chispa. Y ese deseo intenso nos permite movernos hacia un objetivo mayor. Esos objetivos mayores normalmente deberían estar dibujados por lo menos de un interés genuino de servir y de que en cada acto que estemos haciendo alguna cosa le quede a la humanidad misma y por supuesto a ese pequeño núcleo que nos rodea, o a la humanidad o al planeta o a lo que esté cercano a nosotros, y de esa manera ya se empiezan a mejorar muchísimas cosas que también permiten que vayamos fluyendo y no deteniéndonos en el camino. Recuerden esas palabritas importantísimas en El Secreto: lo que se resiste, persiste. Por lo tanto, es abandonar la resistencia. Cuando yo digo todo fluye, significa tenemos derecho a gozar, a volver a sentir esperanza, a llenarnos de ilusiones. Y en ese proceso de construir esas nuevas ilusiones, de descubrir el verdadero bufón que habita en nosotros, de llenarnos de expectativas en el buen sentido de la palabra, pues implica entonces que allí empezamos a colorear la vida y empezamos a rescatar una lección muy importante, que es la que aprenden, recuerden, el sabio y el bufón dentro de los arquetipos, que no es otra cosa que la libertad. Allí empezamos nosotros a movernos con libertad, a dejar de anquilosarnos, y eso nos permite avanzar, liberando ataduras. Insisto, es muy importante. Las ataduras generalmente implican apegos por el pasado, y no soltar lo que no sea realmente y verdaderamente esencial. En un momento determinado, una atadura a una emoción, a una vivencia, a una situación específica que hemos vivido puede llevar a que el comportamiento de nuestro cuerpo empiece a cambiar, se empiecen a liberar hormonas del estrés, se empiecen a liberar sustancias que nos permitan concentrarnos o conectarnos con lo que verdaderamente somos, y por supuesto nos empezamos a llenar, entre comillas, de cucarachas en la cabeza, porque obviamente estos pensamientos empiezan a sabotear muchos buenos intentos que podemos estar en un momento determinado intentando hacer o llevar a cabo. Y entonces se trata aquí, cuando fluimos, de recibir cada experiencia como se presente. Y como se presente significa todo tiene una razón de ser. Recientemente conversaba con una paciente, una chica que, tuvo una decepción amorosa importante. Digamos que estaba muy ilusionada con su noviazgo y por alguna circunstancia viene esa frase tétrica que suele ocurrir en un momento determinado cuando las cosas llegan a un punto. Él le dice: necesitamos darnos un tiempo. Cuando alguien dice algo como esto es porque está pasando algo muy complejo, cuando posiblemente no se respetaron los ritmos y las pausas, cuando dejamos de sincronizarnos con el otro, cuando dejamos de escuchar la voz del corazón que nos iba aconsejando y nos iba llevando en el camino. Y esto implica entonces posiblemente no ver muchas cosas que parecían en lo cotidiano estar funcionando muy bien. Pues bien, esta mujer entra en una depresión profunda, muy profunda, al punto de tener que empezar a tomar algún tipo de medicamentos para esto. Y está bien que se tomen este tipo de medicamentos para rescatar del hueco, pero no para pensar. Uy, aquí estaba haciendo estragos, no para pensar que tengamos que con esto generar otro tipo de situaciones mucho más complejas, no, ni que tengamos que tomar esto de por vida, no, significa tenemos que entender el suceso como tal, lo que nos está ocurriendo en un momento determinado, y por eso bien vale la pena que cada uno de nosotros empiece a entender que hay un motivo, y por eso aceptar cada experiencia como se presente. Cuando empezamos a hablar de estas cosas,
ella empieza en un momento determinado, yo la cuestionaba, ¿te has preguntado si esto hubiera ocurrido más adelante cuando hubiera hijos? O cuando por alguna circunstancia tú tuvieras algún tipo de dependencia con esta otra persona, o cuando las situaciones vividas llevaran a entender que a lo mejor el amor se estaba acabando hacía mucho rato y no se habían dado cuenta. Y cuando empiezo a hacer este tipo de preguntas abiertas, esto es muy importante, en las preguntas abiertas uno permite que el otro participe, ella empieza a abrir sus ojitos como tratando de entender qué más hay detrás de esa historia, y cuando uno abre los ojos eso es señal de sorpresa, pero también es señal de aclaramiento, de que las cosas que están ocurriendo empiezan a adquirir un tinte distinto y que podemos interpretarlas de otra manera. Y entonces es allí cuando cada uno de nosotros puede empezar a saborear literalmente un tiempo presente. En ese tiempo presente, en ese tiempo único, maravilloso del corazón, en ese tiempo en el que nos contactamos con nosotros mismos, en el que no existen las culpas ni para mí ni para el otro, en el momento en que simplemente abrimos nuestra capacidad relacional y ese loto de 12 pétalos del corazón empieza a manifestar su apertura, ahí, en ese momento, nosotros nos empezamos a camuflar con el ahora. Y ese ahora se llama presente, que es un regalo, como ya lo hemos dicho en otras oportunidades. Ese presente, ese ahora, nos permite entonces vibrar en patrones mucho más altos y extender el campo electromagnético mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar, casi hasta el infinito. ¿Qué implica esto también? Que cuando nos cerramos a la banda, cuando nos quedamos en el drama, cuando no fluimos, cuando nos detenemos y nos aferramos a un sentimiento, porque a veces solemos ser un poquitico medio masoquistas, en ese proceso entonces estamos evitando que ese campo electromagnético realmente se comporte como lo que debe ser, como un imán, y entonces dejamos de atraer a alguien que sí, a lo mejor podría ser esa pareja que estamos buscando, o la persona que debe llegar en un momento determinado a ocupar el espacio que a lo mejor por alguna circunstancia la vida decidió empezar a despejar del camino porque entendió, a lo mejor a través de ese angelito de la guarda, que valía la pena empezar a buscar otras opciones y que valía la pena generar otras oportunidades. Muchas veces nosotros no tomamos decisiones, la vida la toma por nosotros y esto empieza a generar muchas cosas. Miren, yo les voy a contar una anécdota muy simpática. Cuando yo estaba a punto de casarme hace ya muchos años, aquí deben estar escuchando este relato, a mí me ocurrió una cosa muy especial que hoy en día me río, la agradezco infinitamente, pero además digo lo que es la providencia, ¿no? Yo ya estaba a 15 días del matrimonio, ya habíamos repartido tarjetas de invitación, ya habíamos tirado todas las cuentas del mundo para saber si sí iba a ser posible este encuentro o no. Y resulta que yo para ese entonces era el flamante médico director de un centro médico en Bello. Pues resulta que este centro médico era de unos curitas y, como les digo, yo era el director de ese centro médico y de repente me doy cuenta que la bacterióloga de ese centro médico estaba cobrando los exámenes, pero se inventaba las respuestas a esos exámenes, es decir, nunca hacía las pruebas verdaderamente por ahorrarse los químicos que se requerían para hacer esas pruebas. A mí esto me pareció absolutamente escandaloso. Esto tocó mi ética, lo más profundo de mi ser, y yo dije, ni riesgos, me fui para donde los curitas, les dije, miren lo que está pasando, esto es claro, aquí les traigo las pruebas, esto es irrefutable, se va ella o me voy yo. Doctor, qué pena, se va usted. ¿Cómo? Yo me quedé absolutamente sorprendido. Me dije, sí, se va usted. Es que ella es mi sobrina, dijo uno de ellos. Yo dije, bueno, Dios mío bendito, si esto está ocurriendo aquí y ante estos personajes, yo dije, listo, de ninguna manera me quedo conestando esta cosa, me voy, pero yo estaba 15 días de mi matrimonio, yo decía, Dios mío, entonces ahora yo qué voy a hacer, de dónde voy a tener un sueldo, de dónde voy a tener alguna cosa. Pues desde el mismo momento la vida me empujó literalmente, miren que la vida fluye, si uno le permite fluir, me empujó a crear mi propio consultorio, y de eso ya hace muchísimos años. Yo recuerdo que le empecé a repartir tarjetas
hasta el señor que embetunaba los zapatos en la calle, a todo el mundo, porque yo decía, bueno, yo casi que me presupuestaba sentándome 3 meses en el consultorio, recién casado, sin pacientes, y yo, ¿qué voy a hacer? Pero les juro que desde ese día y hasta el día de hoy jamás a mí me faltaron pacientes. Es como, insisto, si todo lo que fluyó en ese momento permitiera que yo fuera dando los pasos que tenía que dar en mi propio destino, que yo tenía que labrarme ese destino. Y fue muy bonito porque eso me permitió acercarme a esto de las disciplinas integrativas, a la sintergética, a crear nuestro propio grupo, a crear esta disciplina que es la sintergética, que partió de una historia muy bella que algún día les contaré, y esto hizo precisamente que yo empezara a proyectarme como un conferencista nacional e internacional. Proyectamos la sintergética a cerca de 15, 16 países por los que estuvimos presentando nuestra propuesta, y a los días o al día de hoy ya hemos conquistado países como México, Argentina, Chile, Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, ahora en Australia, Estados Unidos, bueno, por todos lados hemos rodado, y esto además nos permitió empaparnos de muchas culturas. Yo me preguntaba, ¿y qué hubiera sido si yo no me hubiera permitido fluir? ¿Qué hubiera sido si yo me hubiera amargado con lo que viví en ese instante? ¿Y qué hubiera sido si yo simplemente hubiera ocupado el papel de víctima? Por eso, insisto, es muy importante fluir. Fluir es magnetizar la magia del momento, pero se magnetiza desde el centro magnético por excelencia que tenemos, que es el corazón, que, insisto, extiende esas líneas de campo a su alrededor y que nos lleva a contagiarnos de inspiración como parte de nuestro equipaje en lo que estamos haciendo en cada momento. Esto implica también entonces ahondar en ese silencio interior, en ese silencio donde a veces tenemos que refugiarnos para poder escuchar esa vocecita interior. Llámenlo como ustedes lo quieran llamar. Alguien lo llamará el ángel de la guarda, alguien lo llamará Cristo, Buda, Krishna, lo que ustedes quieran, pero es esa voz interna que no es otra cosa que la fuente misma de inspiración que nos está diciendo siempre deberíamos estar conectados con la fuente. Entonces, allí, cuando nos conectamos con el silencio, empezamos a dejar atrás lo que es carente de sentido y empezamos a darle sentido a cada cosa que estamos haciendo, a observar sin expectativas. Me refiero a no anclarnos ni al pasado ni a depender o hipotecarnos en el futuro, porque esto empieza sin duda a generar una posibilidad de que se obstruya nuestra capacidad de disfrutar de todo cuanto existe. Cuando nos empapamos de todo lo que existe, cuando además somos lo que existe, es decir, nos confundimos en eso que existe y dejamos de crear barreras o separatismos con aquello con lo que estamos conquistando, en ese momento entonces la cultura de la abundancia empieza a manifestarse en cada uno de nosotros, y entonces tampoco tienen cabida la miseria o la escasez. En esa cultura de la abundancia a la que yo los invito fervientemente a que destinen sus pensamientos, está el reflejo de lo que ustedes están fabricando. Nunca se concentren en la escasez, concéntrense en la abundancia total, y seguramente que la programación que van a empezar a hacer va a hacer que ese universo cuántico que ustedes contactan a través del equilibrio perfecto entre su sexto, séptimo chakra, y que se proyecta a eso que llamamos la matriz divina o el campo cuántico o el campo punto cero, allí está esa despensa universal esperando por aquello que cada uno de nosotros está solicitando, pidiendo o necesitando, pero necesitando desde el deseo ardiente y no desde la intención de manipular. Cuando detrás de la necesidad, o mejor, delante de la necesidad, está una oportunidad de servir, con toda seguridad que ya todo lo demás empieza a despejarse. Esa cultura de la abundancia es fundamental, y yo creo que si algo tenemos que haber aprendido en esta pandemia es eso, precisamente porque en un momento determinado contemplamos la posibilidad de la escasez, y en un momento determinado a lo mejor muchos dijeron se vino el mundo encima y se me vino todo el proyecto de vida que tenía, y todas. En cambio otros, como lo decía en una conferencia que dictaba para EPM en estos días,
alguien se dedica a llorar, pero otro se dedica a vender pañuelos, y esto cambia por completo esa sintonía con lo que estamos haciendo. Vale la pena sincronizarnos con la grandeza, entender que en esa grandeza está también la posibilidad de la espontaneidad, de que manifestemos abiertamente como niños lo que queremos entregarle a los otros y a nosotros mismos, y de esa manera, a través de esa espontaneidad, dejamos a un lado la rigidez y al contrario recuperamos la flexibilidad. Yo no recuerdo si alguna vez les conté esta historia, pero me excusan si alguna vez la conté, acostumbro a hacerlo en algunos de mis seminarios, porque recuerdo alguna vez un paciente que fue a mi consulta, y no se me olvida jamás cuando eso estaba yo en otro consultorio, y lo vi subiendo por las escalas. Mi consultorio estaba en un segundo piso y lo veo subiendo por las escalas casi agachado del dolor que se le veía en su espalda. Un señor bastante alto, un ejecutivo importante de esta ciudad, y cuando entra a la consulta, él me mira como mira a un ejecutivo, ¿no? Al que se le ha apretado un poco la corbata, y dice, de modo que usted es el que me va a tratar, de una manera un poquito así despectiva, como desafiante, ¿no? Y además moviendo un poco su cuello, y yo que lo acababa de ver muriéndose del dolor lumbar. Entonces yo pude haber asumido otra actitud y decirle, pues supongo que estás acá para que yo te trate, ¿no? Pero más bien que eso le devuelvo una sonrisa, hombre, claro, aquí estamos, vamos a tratar de ver cómo te podemos ayudar, tal cosa, y el hombre empieza a asumir esa actitud, insisto, del ejecutivo importante. Doctor, vengo porque mi esposa estuvo aquí, le fue bastante bien con su tratamiento. Yo la verdad no creo mucho en estas cosas, pero vi lo que a ella le ocurrió y quiero que usted me ayude con este dolor lumbar que tengo. En realidad me molesta un poco, decía él. Por supuesto, el ejecutivo no va a decir que le está molestando horrible, ni que está muy adolorido, porque esa es una muestra, entre comillas, de cobardía. Yo me acordé en ese momento de una frase que nos decía uno de nuestros maestros, y él decía, no hay nadie más indefenso en el mundo que un ejecutivo en calzoncillos. A mí se me salió el diablotín que llevaba adentro, y yo le dije, bueno, quítate tu ropa y vas a quedarte en tus interiores nomás. Pues cuando él hace esto, sale del baño así ya muy pudoroso. Doctor, qué pena, yo debo recostarme allí en la camilla, pero ya no era aquel que estaba con su coraza protectora, casi que con la armadura que lo cubría, sino que ya se veía vulnerable, tremendamente vulnerable, y le invité a acostarse en la camilla. De pronto, en el interrogatorio, después de haber averiguado algunos datos importantes, yo le hago una pregunta abierta: ¿y tus hijos? Y el hombre se queda en silencio. Yo también, porque sentí que era el momento de quedarme de manera cómplice en ese silencio, y empieza a sacar sus primeras lágrimas y empieza a llorar, y un llanto casi que incontenible, con solo una pregunta. Cuando le dije, ¿y tus hijos?, él como que cayó en cuenta, y de hecho después me contaba esto, cayó en cuenta que en ese instante, justamente en ese instante, cae en cuenta de que él no había vivido el crecimiento de sus hijos por dedicarse a ser un ejecutivo muy importante, y empieza a hacer toda esa película. Dios mío, me perdí el crecimiento de mis hijos, me perdí su niñez, su adolescencia, ahora que están en su juventud prácticamente no estoy, y él empieza a manifestar una cantidad de cosas que yo era sorprendido, porque parecía como no poder parar de contar. Pues bien, de repente él se levanta de la camilla de una manera espontánea y dice, doctor, no necesito que me haga más, la terapia está hecha. Y se fue, eso fue todo. A los 15 días llegó uno de sus subalternos a la consulta. Me dijo, vengo porque me manda mi jefe y yo veo que le fue muy bien en su consulta. Yo no sé qué le hizo al jefe, pero sígaselo haciendo porque desde eso le podemos hablar. Hoy en día ese ejecutivo y yo somos grandes amigos, y realmente empezamos a reírnos de la vida y a tomar la vida sin tanta rigidez. Empezamos a darnos cuenta que de verdad había que vivir la vida sin guiones, y que había que sintonizarnos con el deleite y la pasión. Eso es fluir, sintonizarse con el deleite y la pasión, para que todo confabule, para que todo se presente de una manera mucho más sencilla, mucho más expedita, y podamos a su vez
a su vez volver a saber lo que es el júbilo, que es el vivir sin cansancio y sin agotamiento, porque lo que estamos viviendo nos genera tanta pasión que eso nos permite regresar a la fuente en ausencia de prisa y empezar a comprender que en esa ausencia de prisa no hay otra cosa que la posibilidad de estar condenados a ser felices. Estamos condenados a ser felices y ese es el reto que traemos en este momento. Estamos condenados a ser felices. Yo muchas veces termino esa consulta con mis pacientes diciéndole, te tengo un veredicto, te quiero decir, además pongo cara de, ahí sí, de ejecutivo muy importante, pongo cara de seriedad porque es el momento en que el paciente pone más atención y está medio aprensivo con lo que yo le voy a decir. Mira, es muy importante lo que te voy a decir, el veredicto mío es el siguiente. Estás condenado o condenada a ser feliz. Y en ese momento suelta una carcajada porque claro, le quité toda la atención y empieza a entender que generalmente tendemos a irnos hacia la simpaticotonía, hacia el estrés, hacia la angustia, pero cuando esto nos libera ocurren cosas absolutamente maravillosas. Así que la invitación es, estamos condenados a ser felices. Vamos a terminar haciendo la meditación del día de hoy, nos llevamos las manos al corazón, entendiendo y comprendiendo que allí está ese centro magnético por excelencia de nuestro organismo y que ese imán que somos a través de nuestro cuarto centro está esperando que lo contactemos para poder extender esas líneas de campo y portar en esas líneas la información que queremos para nosotros y para el universo mismo. Respiramos lenta y profundamente. De manera rítmica, pausada. Y en la medida en que vamos respirando, vamos haciéndonos conscientes de que ese imán que porta el corazón, de que esas líneas de campo que brotan desde nuestro cuarto centro, de que ese centro relacional empieza a extenderse y a expandirse para que en ese imán precisamente depositemos el pensamiento semilla para hoy, que a través de ese fluir va a ser la palabra abundancia. Vamos a fluir con la abundancia hoy. Respiramos lenta y profundamente mientras nos repetimos mental o verbalmente la palabra abundancia. Y llevamos esa palabra a todos nuestros planos. Abundancia en nuestro plano físico, donde agradecemos por el cuerpo que tenemos, por las circunstancias en que nos desenvolvemos en el día a día, por la capacidad que tenemos de pensar y de generar ideas, de ser innovadores y creativos, también por la capacidad de podernos mover y relacionarnos con el planeta mismo. Agradecemos por la salud que tenemos en este momento y que a veces comparamos con quienes en este momento están viviendo su propio drama de salud. Nos conectamos en la abundancia también desde lo emocional y tratamos de que las emociones derivadas del amor, la armonía, la paz, el equilibrio, entren a resonar con nosotros en este momento y generamos abundancia también en lo emocional, en esas emociones positivas, en esas emociones agradables, en esas emociones que en realidad son nuestra esencia. Y de nuevo visualizamos o verbalizamos esa palabra, abundancia, o la repetimos mentalmente. Y ahora nos contactamos con el mundo de nuestros pensamientos y nuestras ideas, de nuestra capacidad de imaginación, de nuestra capacidad de visualizar,
Y también visualizamos en abundancia todo aquello que queremos, sin límites. Somos esos niños gozones, recuerden, somos los bufones que alcanzamos la libertad y entonces no existen límites y por eso en esa cultura de la abundancia nos vemos en ese espacio maravilloso que queremos para nuestro entorno, nos vemos rodeados de la gente también repleta de abundancia en su corazón y en toda su existencia, nos vemos rodeados de abundancia de naturaleza, de abundancia de generosidad, pero también de abundancia de gratitud inmensa por todo aquello con lo que contamos. Y esa gratitud entonces nos permite expandirnos, expandir nuestro corazón y tocar los corazones de muchos que están por allí sufriendo por alguna circunstancia y que solamente están esperando que le toques el hombro para poderse contactar también con esa felicidad y contagiarte y contagiarse con la alegría genuina que está brotando de ese corazón abundante. Y nos conectamos ahora con la abundancia del Espíritu, ese Espíritu que desciende hacia nosotros en este momento, que nos toca y nos hace sentir que estamos y hemos sido acompañados por ese Espíritu toda nuestra vida y que a través de ese movimiento espiritual cada uno de nosotros se regocija y conquista su propia felicidad, su alegría, y además la proyecta hacia su entorno con una felicidad inmensa y con una gratitud inmensa. Y dejamos que ese espíritu que desciende a nosotros permanezca en cada uno de nosotros y expandamos cada uno de nosotros nuestro corazón. Respiramos lenta y profundamente y nos vamos conectando nuevamente con este ser que habitamos, con este cuerpo maravilloso que habitamos, con este sitio en el que estamos ahora agradeciendo infinitamente esta posibilidad, con este encuentro con todos los que nos acompañan hoy y casi que nos damos la mano desde el corazón en esta posibilidad virtual que tenemos de reencontrarnos y de, al contrario, dejar atrás el distanciamiento social para empezar a acercarnos de otra manera, redescubrir las formas de acercarnos que nos permiten ese reto de la innovación y la creatividad para lograr que esa cercanía sea cada vez mucho más profunda. Respiramos lenta y profundamente y nos conectamos ahora otra vez con este instante. Bueno, un saludo a Xiomi Sánchez, a Raquel, hermosa reflexión nos dice por aquí Erika Gudelo, Luz María Plata, un abrazote para ti, Ana Katy, Memesa, Claudia 6670, Sor Delgado, Eliana Vázquez, Elena Cardona, un saludo muy especial también para ti, Juan Mejía, un saludo a Caperuza Morada, qué bueno, el Cira Múnera, dice doctor Alejandro, muchas gracias, qué bueno, las gracias para ustedes nuevamente, excelente, gracias, nos dice Berpink, Mónica Montoya nos dice gracias, también un abrazo para ti, aquí nos habla también Gloria Eugenia Rivera, abrazo gigante, Connie, Malu Murillo, Juliana Tavares, Luces Lu, bueno, abrazo grandote, Carlos Mario Tobón, otro abrazo para ti también, Molly, Kelly Ruiz, excelente, qué bueno que estés ahí presente también, Isabel Cristina Vallejo, una compañeraza maravillosa, te quiero muchísimo, Cris. Oscura, Lozanía, Fabiola Gómez, Sara Carvajal, qué bueno que estás aquí. Piedad Vélez, bueno, abrazo gigante para todos ustedes. Nos vemos entonces, que tengan un excelente fin de semana. Piedad Vélez, mil gracias, doctor, espectacular espacio, bendiciones. Gracias, doctor, abrazos, nos dice Paula Andrea Correa. De verdad que el abrazo es gigante para ustedes. Recuerden entonces, nos vemos el próximo lunes, 6:30 de la tarde, en estos en vivos. Me encanta que estén compartiendo, me doy cuenta que lo están haciendo porque está llegando mucha gente a nuestra consulta contándonos que se vieron reflejados en estas historias y que era muy importante darse cuenta de que no estaban solos en sus vivencias. Así que es de nosotros responsabilidad también compartir esto. Yo se los repito a cada instante. Recuerden, esto no es mi espacio, este es el espacio de todos nosotros y por eso entre todos seguimos haciéndolo crecer. Esto queda en el Instagram TV
en el canal de YouTube. A todos, muchas gracias y nos vemos pronto.